¿Qué es en realidad el turismo? Bienvenido al podcast que te hará reflexionar, dudar y viajar con una mirada diferente. Conducido por los periodistas turísticos Leandro Bayone. El turismo es una entelequia. Ninguna definición lo completa. Beatriz Arias. Soy turista cuando me propongo ser turista. Y Miguel Ledesma. El turismo puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Sean todos bienvenidos. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo? Sean todos muy bienvenidos a reflexionar qué es en realidad el turismo. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre el turismo religioso. Beatriz, ¿qué sitios religiosos, turísticos conoces? Mira, tuve la oportunidad de ir en un viaje al norte argentino y al norte chileno. Justo caí de casualidad, porque no fue programado, en la fiesta del Milagro, de la Virgen del Milagro en Salta. Uh-huh. Y realmente fue sorprendente y conmovía ver a la gente venir de diferentes sitios o caminando. Peregrinaciones. Sí, de Ajá. Peregrinaciones. O en bicicleta, mientras uno recorría, ¿no? Parábamos en Salta, íbamos recorriendo distintos sitios y venían desde sitios súper lejanos caminando o en bicicleta. Bueno, pero la fe los movía. Pero la cantidad de gente fue increíble. No te podías ni mover esos días en la ciudad. Pero una fiesta. La verdad que sí, fue sorprendente. Leandro, ¿vos qué experiencia tenés en relación al turismo religioso? Mira, yo no tuve educación religiosa, ¿sabes? Uh-huh. O sea, mis padres no me dieron. Sí, no te lo inculcaron. No, dijeron que cuando fuera grande eligiera. Y o sea que no me llega. Sí me llega ver la espiritualidad de las personas, ver, por ejemplo, una procesión. Uh-huh. ¿Pero hay algún viaje que No, en el Vaticano. Conocí el Vaticano. Bien. Y me impresionó el tamaño de la plaza. Uno las ve en las fotos, no hay conciencia de lo enorme que es esa plaza. Sí, de todo lo que hay ahí, ¿no? Sí. Y después en Italia encontré el amor de visitar iglesias, que nunca lo había hecho. Pero por una cuestión arquitectónica, patrimonial. Sí. Pero de todas formas me interesó siempre el tema de la historia de la religión, digamos, y en las iglesias se respira esto. Hay el arte que representa la ciencia, porque el arte representa la historia que hay. Yo ahora estoy viendo una serie que en realidad es de hace unos años, El Exorcista. Ajá. De las películas se hicieron 2 temporadas, digamos, de serie, y también es maravilloso todo lo que hay en relación al oculto, a lo de que está del lado del demonio, digamos, a toda esta cuestión. Sí. Es interesante. Había mucho misticismo. Sí. Claro, ustedes piensen. Si ustedes ven las iglesias, sobre todo las iglesias importantes, los vitró, en casi todas las iglesias está la pasión de Cristo. Los altorrelieves, los bajorrelieves. Está Cristo desde el juicio hasta... están las 12 estaciones. Sí. Antes no había revistas, no había historietas, no había televisión, no sabía entonces lo que había era los superhéroes del pasado, eran los santos. Claro. La gente... así como un chico hoy dice, a mí me gustaría ser el Hombre Araña o Superman, o eligen su superhéroe. Uh-huh. En esa época la gente elegía un santo y este santo había hecho esto otro, esto aquello. Donde generalmente no se olviden que los santos terminaban casi todos en el martirio, ¿no? Claro, bueno, entonces las iglesias es un sitio primero de encuentro. La gente llegaba. Ahí, ¿saben la diferencia entre basílica y catedral? No. A ver. Las basílicas están destinadas a recibir peregrinos. Ajá. Esto sería lo que en realidad no es la diferencia. Lo que caracteriza a la basílica, que es un templo, catedral o lo que fuera,
que destinado o que por alguna razón, porque hay alguna reliquia, o sea, algún hecho pasó en ese lugar, que recibe peregrinos. Bien. Bueno, eso. Bien, a mí algo que me gustó mucho, me gusta mucho, es lo que tiene que ver con Día de Muertos en México. Digamos, ahí se vinculan varias cosas, ¿no? Religión, tradiciones, hay muchos mitos, pero es algo que está movilizado por la fe de las personas que creen en esto, ¿no? De que hay que seguir honrando a aquellos que ya no están y celebrar todos los años y compartir con ellos, con los muertos ese día. Realmente México se llena de color. Yo tampoco soy creyente ni practicante de ningún tipo de religión, pero realmente para mí es una fiesta, digamos, no lo vivo del lado de la fe, pero sí como me parece como culturalmente un evento que todos deberíamos alguna vez en la vida conocer, vivenciar, experimentar, desde lo gastronómico, el pintarse la cara, eso me parece espectacular. Este año cuando volvamos me voy a volver a pintar la cara, me encanta todo lo que se desarrolla en torno al Día de Muertos en México. El turismo religioso es aquel que es movilizado por la fe, ¿sí? No es suficiente con ingresar a una iglesia, a una basílica, a una catedral para hacer turismo religioso, o no es suficiente con estar en un lugar religioso como el de la Virgen, ¿cómo es Virgen de? Los Milagros. De los Milagros en Salta, sino que uno tiene que ir a ese lugar porque la fe lo lleva hasta allí. El turismo religioso y espiritual representa alrededor del 20% del turismo mundial. El turismo religioso es algo que realmente está en crecimiento y que se desarrolla muchísimo, tanto a nivel internacional como nacional. Ahora bien, por ejemplo, Roma recibe aproximadamente 8 millones de turistas al año, ¿no? Específicamente el Vaticano. Lourdes, en Francia, recibe 6 millones de turistas. Fátima, en Portugal, más de 4 millones de turistas. La Basílica de Guadalupe en México recibe más de 2 millones de turistas. Sin embargo, no significa que todos hagan turismo religioso. Yo fui a la Basílica, por ejemplo, de Guadalupe en México, pero no fui a hacer turismo religioso. Claro, sí. Mi turismo era más cultural, podemos decir. Entonces, si bien el turismo religioso está creciendo y se está desarrollando, no significa que todas estas cifras que tenemos en relación a las cantidades, por ejemplo, Leandro estuvo en el Vaticano, yo también estuve en el Vaticano, pero no fuimos a hacer turismo religioso. Sí, no, yo tampoco, en Salta. Sin embargo, claro, nos están contabilizando dentro de estas cifras en relación a lo que es las cantidades de turistas que hacen turismo religioso en esos lugares, ¿no? Yo creo que sí fue turismo religioso, lo que no fue turismo de fe. O sea, nosotros, si vos estás contando a la gente que entra en la iglesia, nosotros entramos. ¿Por fe? No, entramos por curiosidad. Claro, por eso, pero la religión tiene que ver con la fe. Vos entraste por una cuestión de patrimonio, de conocer, más turismo cultural, más cultural turística que religiosa o cultural. Sí, claro. Digo, por eso dice la diferencia entre religioso y de fe. Pero la religión es fe. Digamos, no. ¿Qué decir, no? Yo puedo hablar de la religión. Puedo hablar de cualquier religión, pero todas la moviliza la fe. Digamos, ahí... sí, pero yo puedo hablar de la religión sin que me movilice la fe. Puedo hablar de religión, hablar, puedo investigar, sí, bueno, pero... yo puedo dar una charla sobre religión. Pero no vas a hacer turismo religioso. Pero en realidad la clasificación de turismo religioso dice eso. Es como clasifiquemos. Claro. Claro, sí. Hay muchas personas que piensan esto, de que hacer turismo religioso es entrar en una iglesia. Eso ya es turismo por eso religioso. Yo lo diferencio como turismo de fe. Por eso estas ciudades también, estos lugares contabilizan al turista que ingresa a la iglesia como si hiciera turismo religioso. Y no podemos dejar de hablar del caso de Notre Dame, si estamos hablando de turismo religioso, ¿no? Porque están quienes vieron en el incendio de esta catedral un atentado contra la fe, ¿no? Católica. Pero otros vieron solamente una pérdida patrimonial en este incendio. Y algunos lo limitaron simplemente a un suceso económico. Entonces, ¿el turismo religioso está ligado a la fe? ¿No está ligado a la fe? Seguiremos debatiendo en los minutos que quedan de este podcast. ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a @foropertour. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay muchos destinos para hacer turismo religioso.
sin duda el más importante es Israel, en Tierra Santa. Ahí uno puede recorrer los pasos de Jesucristo y admirar importantes templos para la cristiandad. Yo también te diría que conocer las pirámides tiene lo suyo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay que ver quiénes lo viven como una cuestión de fe, ir a la pirámide, ¿no? Claro, es cierto. Sí, estamos hablando de turismo religioso y no de antigüedad. Uno y puede ver importantes templos de la cristiandad y también conocer los lugares más sagrados de la religión judía, como el Muro de los Lamentos o el Islam, que cuenta en la explanada de las mezquitas. Ahí conviven las tres religiones. Bueno, yo ahí iría, no. Yo también. Yo también. Lo único que me detiene a veces es tu mujer. No, además es que sí, también porque yo le propuse. Me asusta un poco a veces. Y bueno, en Egipto también con las pirámides se está viendo muchos casos de terrorismo, lamentablemente. Sí, me asusta. Si uno lo piensa, te asusta París hoy, ¿no? Por eso hay que viajar. Y bueno, si uno tiene la desgracia de que ocurra algo cerca, es lamentable, pero hay que viajar. La Basílica de Santa María de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México, es la más visitada en el mundo. Mirá vos, yo pasé por la esquina y ni me molesté. Bueno, hay otra cosa, arquitectónicamente no me gusta. Y es moderna. Para mí, en mi concepto clásico, Cristo tiene que ser Cristo, con la forma de Cristo y puesto en la cruz, y no no me gustan las iconografías extrañas. Y lo que pasa es que ahí yo creo que lo más importante es la Virgen, ¿no? La Virgen de Guadalupe, la Morenita. Sí, ustedes saben que siempre la Virgen es la misma, ¿no? Sí, bueno. Sí. Pero desde la fe no sé si se lo vive así, ¿no? O cómo. Claro, cada cual es la patrona de pero siempre es la Virgen que en ese lugar representada de distintas formas y que cuida ese sitio o ese lugar. Es el santuario de la patrona de México y de toda América, y reporta la visita de nada menos que 20 millones de personas cada año. Después tenemos la tumba del gran imán Reza en Mashhad, en Irán. Bueno, que Irán, por ejemplo, ahí sí es un destino complicado, porque si uno va a Irán, después uno tiene, por ejemplo, prohibida la visa de Estados Unidos y también de otros países, ¿no? ¿Viste? Son como la otra vez estos países vetados. Estaba consultando eso. Que están complicados en relación al turismo. El templo de Sabarimala en Kerala, en India. El monte Tai en Shandong, China. Bueno, nosotros hablamos poco de la religión, de las religiones del budismo, y de las religiones son hinduistas. Cuando si lo pensamos son tantos millones que no sé si no son más millones que los católicos. Sí, nosotros creemos que el catolicismo, que todo gira en torno, ¿no?, al catolicismo, pero y además todo lo que uno ve en estos lugares en Asia son paradisíacos y son ruinas espectaculares. Digo, a mí me llama mucho más la atención, por ejemplo, eso que una catedral católica. Sí, bueno, porque es algo diferente también. Lo que pasa es que el catolicismo para nosotros está más con nuestra cultura. O sea, nosotros tenemos una cultura católica, más occidental, no hay vuelta que darle. Hemos sido educados por católicos, aunque no hayan sido. Nuestro mundo es católico. Incluso otras religiones parecidas, claro. Se han ido creciendo, pero básicamente surgieron, el mundo nuestro, digamos, el de Buenos Aires, es un mundo católico. Otro lugar, la Meca. Ahí sí me daría miedo, más que todos los otros lugares mencionados, ¿no? Arabia Saudita. Claro. Es un país especial, con leyes muy... Sí, bueno, hay que conocer bien, hay que ir con alguien, también, hay que ir con alguien que te diga cómo comportarse y cómo no. Lo que pasa es que el Corán, que es el libro religioso de los musulmanes, está mezclado, está unido la ley con la religión, absolutamente. El Corán dice exactamente, el Corán regula absolutamente la vida de los musulmanes. Es como la Constitución. Es más que eso, desde que se levantan hasta que se acuestan, cómo tienen que comer, cómo tienen que dormir. Es